No es coincidencia que el día 7 de julio sea el Día Mundial del Chocolate y justo al día siguiente, día 8 de julio, sea el Día Mundial de la Alegría. Una simple barra de chocolate puede activar áreas del cerebro relacionadas al amor y al placer. Y hoy vamos a descubrir lo que contiene el chocolate, cómo puede estimular algunas hormonas, algunos aspectos de su historia sagrada y cómo puede mejorar tu salud física y mental. Quédate hasta el final porque te revelaré un dato impresionante sobre el cacao y el cerebro humano. El chocolate no siempre fue dulce. Para los mayas y los aztecas el cacao era un regalo divino. Usado en rituales y como moneda, lo preparaban en una bebida amarga llamada chocolates. Los españoles, cuando llegaron a las Américas, lo llevaron a Europa, donde la nobleza lo refinó con azúcar, vainilla y leche. Pero más allá del sabor, el cacao siempre tuvo una aura sagrada, quizás por su poder de activar emociones profundas. Y esa tradición continúa hasta los días de hoy. Lo que convierte el chocolate en una experiencia emocional está en su composición química. El cacao parece una sustancia que estuviera diseñada para el placer cerebral por causa de sus componentes: teobromina, feniletilamina, triptófano, anandamina y flavonoides. La teobromina estimula sin causar agitación como la cafeína. Feniletilamina es conocida como la molécula del enamoramiento. El triptófano, pasando por el 5-alfa-hidroxitriptófano, es un precursor directo de la serotonina, que es el neurotransmisor clave de la alegría. Anandamina, el neurotransmisor de la dicha, parecido a los endocannabinoides del cerebro. Y flavonoides, que actúan como antioxidantes con un efecto antiinflamatorio y neuroprotector. Esto hace posible que el chocolate sea capaz de estimular las 4 principales hormonas de la felicidad: la dopamina, hormona del placer inmediato; la serotonina, la hormona del bienestar que proporciona calma y satisfacción; las endorfinas, que alivian el dolor y dan una sensación de euforia; y la oxitocina, la hormona del afecto y la conexión emocional. Cuando consumes chocolate de buena calidad, sobre todo el amargo, puede generar un aumento natural y progresivo de estos neurotransmisores. Esto explica por qué comer chocolate puede ayudar en algunos momentos de ansiedad, tristeza o fatiga mental. Pero ojo, esto funciona mejor con chocolate con alto porcentaje de cacao o mínimamente procesado. No es solo placer. El chocolate negro tiene efectos físicos concretos. Mejora la circulación, reduce la presión arterial, protege el corazón, disminuye la inflamación y puede mejorar el rendimiento físico y la recuperación post-ejercicio. Un estudio publicado en el The Journal Nutrition reveló que el consumo regular de flavonoides del cacao puede mejorar la función endotelial, es decir, beneficia las arterias. Eso sí, sin excesos ni azúcar añadida. La magia del cacao nace en los trópicos. Los 5 mayores productores de cacao en el mundo son Costa de Marfil, Ghana, Ecuador, Nigeria y Camerún. Irónicamente, estos países apenas consumen lo que producen. El cacao es exportado y transformado en chocolate en otras regiones. Los países que dominan la industria del chocolate son Suiza, Bélgica, Alemania, Italia y Francia. Y en América Latina se destacan México y Brasil, aunque más por su consumo interno. Un dato curioso: los suizos consumen cerca de 12 kilogramos de chocolate al año por persona, casi que 1 kilogramo por mes. Y ahora el dato interesante prometido. ¿Sabías que los compuestos presentes en el chocolate activan áreas del cerebro similares a las que se activan con el amor? Pero hay más. La anandamida, también conocida como N-araquidoniletanolamina, es un neurotransmisor lipídico derivado del ácido araquidónico. El nombre es una combinación de ananda, que significa alegría, éxtasis o felicidad en el sánscrito, y amida. Sí, literalmente comer chocolate podría tener una conexión ancestral con el origen del sistema nervioso humano. Un alimento del cielo para la alegría en la tierra. ¿Entiendes ahora por qué el 7 de julio celebramos el Día del Chocolate y el 8 de julio el Día de la Alegría? Déjame saber en los comentarios qué tipo de chocolate te hace sentir más feliz. Suscríbete al canal y comparte este video con todos los que necesitan un poco más de alegría en su vida. Y recuerda, un trocito de buen chocolate puede ser tu mejor medicina emocional. Nos vemos en el próximo video y mantén el equilibrio.